La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual. Nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX, también llamada el siglo de las luces. Esta época fue marcada por las investigaciones científicas y el desarrollo del pensamiento, razón y la racionalidad, un contraste de conceptos si comparada con el barroco. Así, ¿cómo surgió este tiempo? Vamos a ver. Carlos II fue el rey de España desde 1665 hasta 1700. Durante su reinado, provocó muchas guerras que empujaron al país hacia una situación aún peor. En los últimos años de su vida, puesto que no tenía ninguna descendencia, eligió su sobrino, duque de Anjou, un socio de la Casa Borbón de Francia. Así provocó la guerra de sucesión entre las dos casas reales, la vieja Casa Austria y la nueva. La posterior logró obtener el trono y sigue reinando hasta hoy en día. Con el cambio de dinastía, el sistema de gobierno no sufría grandes transformaciones, sino la distancia entre el rey y el pueblo. La separación podría ser describida con la máxima: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No obstante, España no era muy buena cuando la Casa Borbón tomó el trono. Por las continuas guerras durante el reinado de Carlos II, la economía española había sido debilitada gravemente. Además, con el arduo en comercializar con América, una crisis surgió como una consecuencia de ella. Las dificultades para controlar la crisis y las ideas ilustradas llevaban a defender un nuevo concepto económico: el mercado abierto. El concepto ocurrió primeramente en la península y luego en el exterior y América. Con esta idea, España presenció un auge de economía que nunca había visto antes. Ahora, como los comercios con las colonias eran facilitados, los que habían sido más favorecidos por este concepto fueron las burguesías. Tenían un poder económico tan alto que aún tenían acceso a la educación y a la vida acomodada, que era un privilegio de las aristocracias hasta entonces. Con este punto, tenemos una pregunta. ¿Qué ocurrió con las academias e instituciones científicas? Bueno, durante esta época, nuevas instituciones y escuelas especiales aparecieron y entraron en el funcionamiento. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional, dedicada por la pureza del idioma, o la Real Academia Española y las sociedades económicas de amigos del país especializaron en las ciencias naturales y tecnología. Siguiente, después años y también después la apariencia de los cafés, las reuniones de los intelectuales prestigiosos allanaron el camino por el regreso de la costumbre de las tertulias. Ahora, otra vez, hay una pregunta más. ¿Qué eran los propósitos de estas tertulias y para qué sirvieron? Bueno, en estas tertulias discutieron sobre dos temas. El primero es sobre las diferencias sociales entre dos clases sociales que eran parecidos económicamente: la burguesía
y la aristocracia. El segundo asunto que mencionaron es el distanciamiento tremendo entre el rey y el pueblo. A pesar de ser protestados, las ideas ilustradas que se fundan después de estas reuniones todavía eran la inspiración por la Revolución Francesa, con tres principios principales: la libertad, igualdad y fraternidad. En la década de 1700 hubo un movimiento para librar a la sociedad de las cosas que se consideraban demasiado elegantes y exageradas. Este movimiento condujo a un estilo de escritura llamado ensayo. Los ensayos están escritos de una manera simple y directa, que está diseñada para que el público en general los entienda fácilmente. Este estilo se usa a menudo para imitar la literatura clásica, que se considera más refinada y sofisticada que otros géneros. Además, las obras literarias a menudo se ven como vehículos para enseñar a las personas sobre conceptos importantes. La literatura de ficción del siglo XVIII se conoció como neoclásica. Eran obras que imitaban las formas clásicas de Grecia y Roma, evitando la decoración típica del barroco, primando la razón y la utilidad por encima del sentimentalismo. En estas creaciones se aprecia una clara tendencia didáctica, un intento de hacer la literatura útil e inspirada en el bien común. Todos estos rasgos se ven fácilmente en la obra neoclásica más estudiada del momento, en sí de las niñas. Durante el siglo XVIII, la gente comenzó a cuestionar el dominio de la razón y las normas neoclásicas. Algunos nuevos escritores y autores establecidos comenzaron a dudar de las reglas y comenzaron a crear obras basadas en sus sentimientos. Esto a veces se llama el movimiento romántico. Benito Jerónimo Feijoo nació en 1676 y murió en 1764. Feijoo es quizá el mayor filósofo de la lengua española del siglo XVIII, que su aliento innovador y su capacidad de influir al público lo convirtieron en el más importante y decidido impulsor de la Ilustración. El Teatro Crítico y Universal contiene 9 volúmenes y las Cartas Eruditas y Curiosas contiene 5 volúmenes. Lograron una difusión insospechada en España y en América y fue traducido parcialmente al francés, italiano, inglés y alemán. José Cadalso y Vázquez nació en 1741 y murió en 1782. Su familia, de origen vizcaíno, gozaba de una buena posición social que provenía de su trabajo en asuntos mercantiles, comercio con América y algunos países europeos. Desarrolló por entonces una intensa actividad social paralela a su vida militar y literaria. Frecuentaba círculos cultos, asistía a las tertulias y se relacionaba con los personajes de la aristocracia. Las obras más conocidas de él contienen Noches lúgubres y Cartas Marruecas. Leandro Fernández de Moratín nació en 1770 y murió en 1828.
También fue hijo del literato Nicolás Fernández de Moratín. Tuvo una formación autoritaria, aunque en contacto los autores que, junto a su padre, formaban la élite intelectual y literaria del Madrid de Carlos III. A pesar de tener dislexia en su adolescencia, el amor por el poema y la literatura floreció en él a la edad de 9, formando una joya oculta en la poesía. Fue nombrado secretario de la interpretación de lenguas, lo que le permite iniciar una etapa de prosperidad simultánea con sus momentos de mayor creatividad teatral, que culminarán en 1806 con el estreno de El sí de las niñas. La obra es el mayor evento teatral del siglo con 16 días seguidos y atrayendo a más de 37.000 espectadores. Es una comedia en prosa en 3 actos sobre la desigualdad marital y el control que los padres o tutores tienen sobre las niñas. Don Diego es un adinerado caballero de 59 años que se enamora de doña Francisca, una joven de 17 años. Le pidió a la madre de la joven que le permitiera casarse con su hija, pero doña Francisca está enamorada del nieto de su prometido. Sin embargo, ni ella ni su amante se atrevieron a desobedecer a los puntos. Al final de la obra, don Diego se entera de que doña Francisca está enamorada de don Carlos, anula el matrimonio y critica a la madre. Ilustración juega un gran papel en la historia de España. Aunque existía la guerra oscuridad, incluido la crisis socioeconómica, las guerras continuas, la abusa del nombre de Dios, etc., esta época todavía contribuyó algunos valores claros a la sociedad y la literatura. A través de la lente de razonamiento lógicamente y científicamente, nos ayuda a entender, relacionarnos y conectar con la realidad que nos rodea. Además, con un estilo claro y sencillo, la imitación a la literatura clásica y también la tendencia al didactismo. La literatura en este periódico se acerca al pueblo, que lleva a un mundo más perfecto y más bueno.